Buen día, Licen, ¿cómo está? Buen día, buen día. Vayan iniciando su servidor de SQL en OneServer y vamos a continuar con lo que estábamos haciendo el día de ayer. Habíamos creado ventas y estábamos creando productos. Esa última sentencia no la ejecuté, la vamos a volver a repetir, esta última para crear productos. Por lo tanto, todos listos, ¿verdad? Bien. Estando en la consola entonces, lo que vamos a hacer es ingresar a nuestra base de datos. Les decía que todos los comandos que nosotros escribamos en la consola no es necesario guardar como en otras aplicaciones. Cada vez que el comando sale un query OK, quiere decir que el comando se ha ejecutado, por lo tanto todo ha sido registrado. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es volver a seleccionar la base de datos. Voy a volver a seleccionar supermercado. Y vamos a verificar las tablas que ya tengo yo en el supermercado. Y ahí está. Me indica que yo en mi base de datos solamente tengo personal, productos, ventas y me falta una tabla. Esta tabla, compras, que ayer no lo ejecuté para justamente hacerlo ahora otra vez. Y vamos a crear compras. Antes de ello vamos a ver esta tabla, miren, está relacionada con productos y también está relacionado con personal, por lo tanto voy a colocar, se escribe personal para visualizar la estructura de esta tabla. Y voy a hacer lo mismo, voy a describir también lo que es la tabla productos. En mi caso simplemente se llama producto. Y esta tabla que voy a generar tiene que estar relacionada justamente tanto con la primera que es personal y con la tabla producto. Entonces aquí el comando a ejecutar es create table. El nombre sale de la entidad, les decía, en este caso le vamos a dar igual compras. Y dentro de paréntesis todos los atributos que tiene esta entidad. Generalmente se empieza por el código. Pero eso no significa que sí o sí debe ser lo primero el código. Puedo colocar también al final el código, pero el código, que lo hemos llamado código C, habíamos considerado ayer que esto iba a ser un campo de tipo numérico, les decía, porque solamente vamos a colocar un código de cada compra que va a ser un número. Si estuviésemos considerando que va a estar formado por letras y números este código, entonces en ese caso se cambia el tipo de datos, se convierte en tipo varchar. Pero ahora lo vamos a colocar número. Luego tiene en compras, tiene una cantidad. Cantidad también va a ser un dato numérico. Puedo colocar entre de 4 de tamaño. Y luego el precio a la cual se está comprando. Precio C lo voy a colocar. Precio de, perdón, precio de compra también está formado por datos numéricos, por lo tanto el tipo de dato también va a ser numérico de 4 dígitos. Y luego tenemos un campo que va a ser total. Este campo también va a ser numérico. Pero este campo va a ser derivado. Por lo tanto, este campo se va a obtener con una fórmula. Eso ya cuando estemos viendo el otro comando, que es el select. Ahí podemos emplear fórmulas para realizar algunas operaciones con los datos del
de cada campo. Y me falta la fecha, ¿verdad? Fecha C lo voy a colocar y esto habíamos considerado ayer de tipo date. Y les decía que cuando colocamos el campo de tipo date no es necesario especificar un tamaño porque ya tiene un formato preestablecido. Luego, esta tabla tiene que estar relacionada, pero a la vez tenemos que asignarle al código C como primary key. Vamos a colocar primero el primary key. Y aquí es código C. Esa va a ser la llave primaria de esta tabla, la cual nos va a permitir controlar para que no existan datos duplicados, para eliminar, actualizar. Tiene muchas utilidades la clave primaria. Como ya tengo la clave primaria, ahora tengo que indicarle su clave foránea. En esta tabla vamos a tener dos claves foráneas. Una clave foránea que va a venir de la entidad personal, su clave, su CI, y otra llave primaria que va a venir de producto. Pero esas dos llaves, por ejemplo, aquí en producto tiene un código de producto, en personal tiene un CI. Esas dos son llaves primarias en cada una de las tablas. Pero aquí en compras se van a convertir en claves foráneas, justamente con el objetivo de ¿qué? De relacionar compras con personal y compras con producto. Eso de acuerdo al diagrama entidad-relación. Si aquí en el diagrama solamente hubiésemos creado, por decir, esta relación de personal y compras y esta no, entonces no es necesario crear la relación. Eso va a depender del diagrama entidad-relación, cómo hayamos definido la relación. Como aquí nosotros hemos considerado relacionar con las dos tablas, entonces vamos a proceder a crear con la relación primero con personal. Entonces aquí creamos un CI de tipo numérico 8 de tamaño. Esta función aquí, miren, en la tabla personal, aquí donde estoy apuntando, tenemos justamente este CI que es de tipo numérico de 8 de tamaño. Con eso ya estoy creando ese campo, porque cuando estemos insertando, yo también voy a tener que insertar, al insertar la compra, el CI del personal que hizo la compra. Luego, una vez que le he creado el campo, tengo que indicarle que este campo que he creado es un foreign key. Entonces aquí entra la palabra foreign key. Y entre paréntesis le damos el nombre. ¿Cuál es el nombre de ese campo que es clave foránea? 6. Además les decía que hay que identificar de dónde o con qué tabla se va a relacionar y eso se coloca con la palabra referencias. Le digo que está referenciada a una tabla que lleva por nombre personal y que en personal hay un campo CI también y con ese campo es el que se va a relacionar. Entonces desde aquí, desde el CI que he añadido, el foreign key y referencias constituye toda la línea para poder relacionar compras con personal. Si todo está bien hasta ahí, entonces ya hemos relacionado compras con personal. Ahora tenemos que hacer lo mismo, compras con productos, porque de acuerdo al diagrama también hemos previsto que compras también vamos a relacionar con productos. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es que este código que tengo aquí en productos vaya a parar a compras. Y aquí está, se llama código PROD. Y generalmente se suele dar el mismo nombre. Pero como esta va a ser una clave foránea, no necesariamente también, inclusive lo puedo llamar simplemente código P, que viene de producto. ¿Miren? Lo voy a colocar de esta manera, código PROD. Lo que tiene que coincidir es el tipo de datos. Si aquí yo puse numérico, aquí también tendría que ser numérico. ¿De cuántos dígitos? De 3 dígitos hemos creado. Aquí también voy a colocar de 3 dígitos. Con esta línea ya va a existir el campo producto en venta, compras. Y lo que le digo a continuación, que esto que he creado es un foreign key.
foreign key, entre paréntesis, es código P. Aparte de ello, le tengo que indicar de dónde viene, ¿verdad? Y eso lo hacemos con la palabra referencia. Le digo que está referenciada a una tabla que lleva por nombre producto, pero que se va a relacionar específicamente con su campo llave que está en producto, que es código pro. Ahora sí, este nombre sí tiene que coincidir. Miren, aquí es escrito código pro porque esto está haciendo relación a la tabla producto y el nombre que hemos puesto, código pro. No puedo colocar aquí código P como había puesto en esta otra parte. Aquí estamos creando el campo. Esto que lo he vuelto a renombrar con código P va a ser un número que va a ser idéntico al código de producto que vayamos a colocar en la tabla producto. Si todo esto está bien, entonces ya tengo las dos relaciones. Simplemente tuviera que ejecutar. Y ahí está. Se ha definido la tabla con las relaciones, con las llaves primarias y todo lo demás. Hasta ahí lo que hemos hecho es ejecutar o crear la estructura simplemente de la base de datos. Ya tenemos definida. Como ya tenemos definido toda la estructura, entonces lo que a continuación vamos a hacer es poblar con datos estas tablas. Pero les decía que yo aquí también podía haber tenido otras tablas, ¿verdad? En un supermercado, por ejemplo, vamos a tener el registro de los proveedores, también los clientes, porque los clientes van a estar relacionados con ventas. Estas ventas que realiza el supermercado se lo hace a clientes, por lo tanto tuviera que estar relacionado con los clientes, donde en clientes va a estar los datos de los clientes. También pudiese tener información acerca de almacenes, les decía, o dependiendo la empresa qué datos quiere registrar en la base de datos, de acuerdo a ello se hace el análisis en el diagrama entidad de relación, y cuando se tiene claro qué información se va a registrar en la base de datos, se pasa a hacer el diseño físico. Esto es lo que hemos hecho nosotros en MySQL. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, antes de ver el siguiente comando? No, ninguna, licenciado. Bien. Entonces, como ya hemos creado, ahora vamos a poder proceder a poblar. Les decía, este poblado de información en algunos sistemas de sitios web se lo hace directamente desde un formulario, como cuando ustedes se registran o abren una cuenta, ¿verdad? Les pide el nombre, su apellido y otros datos, le dan enviar, automáticamente están haciendo una inserción. Pero en otros casos esto se lo hace de manera manual. Algunos administradores de base de datos son los que se encargan de llenar la información. Por ejemplo, en la universidad, seguramente cuando ustedes se registraron en la U, alguien ha ido colocando toda la información del formulario que ustedes llenaron a la base de datos. Y a partir de ahí, entonces toda esa información ya está registrada en la base de datos. Y lo único que se hace es realizar algunas consultas, modificaciones, y esa información tiene que permanecer en el sistema, ¿verdad? Para cuando ustedes quieran modificar, quieran saber cuántos meses ya pagaron, qué materias aprobaron, etcétera. Entonces simplemente se hace una consulta a toda esa información que ya está registrada. Y por lo tanto, esto lo que hemos hecho es crear simplemente las cajas, dándole un nombre, diciéndole qué es lo que va a contener cada caja, si va a ser un número, una letra, una fecha. Y ahora vamos a proceder a insertar. Entonces, para ello, aquí voy a entrar a mi notepad para darles la sintaxis, porque les decía lo que ustedes tienen que memorizar o tienen que aprender de alguna forma es la sintaxis simplemente, porque cuando ya queramos administrar aparte otra base de datos, por decir, les piden hacer una página web para una farmacia, un autoventa, etcétera, y también quieren registrar información, entonces son los mismos comandos que se van a aplicar. Simplemente va a cambiar quizá la estructura, los nombres, pero los comandos van a ser los mismos que vamos a
utilizar. Por lo tanto, aquí la sintaxis para insertar, les decía que es insert. Se coloca la palabra into. A continuación se da el nombre de la tabla a la cual vamos a agregar información. Luego deben de colocar la palabra values. Y dentro colocamos los datos, dependiendo la estructura, ¿verdad? Si yo en mi tabla he considerado 5 campos, entonces aquí también tendrá que tener la misma cantidad de campos. El dato 2, puntos suspensivos, hasta el dato n. Eso va a depender de cómo hayamos estructurado la tabla. Ahora sí, acá. ¿Por qué tabla yo tendría que empezar a registrar? ¿Quién me puede decir? Puedo insertar primero personal, ventas, o agregamos información a compras o a productos. ¿A qué tabla primero debo de agregar la información? ¿Alguien me puede responder? ¿Cuál era la pregunta, licenciado? ¿A cuál de las 4 tablas tuviese yo primero que agregar registros, los datos? Mm, Personal, ventas, compras o productos. Porque algunas veces en la base de datos también de ello va a depender. A veces nos bota un error. Nos va a botar error a la hora de insertar. Por ejemplo, ¿será que yo puedo agregar, registrar una venta primero? ¿Cuál es la tabla que primero habíamos creado ayer? O la anterior clase. Habíamos empezado con personal, ¿verdad? Y luego habíamos creado producto. Después de producto hemos creado ventas. Después de ventas hemos creado compras. Generalmente, ese sería el orden también en la cual nosotros deberíamos de registrar. ¿Por qué? Porque si yo quisiera registrar una venta, aquí miren, vamos a ir al código. Es lo último que hemos creado. Voy a ver la última tabla que hemos creado. Ha sido ventas ayer y hoy hemos creado compras. Entonces voy a describir aquí venta. Describe venta. En mi tabla seguramente se llama ventas. A ver, voy a colocar ventas. Ahí está. Entonces, en ventas, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir el código de la venta, la fecha de venta, la cantidad que estamos vendiendo, el precio unitario o el precio de venta, un total. Además, me va a pedir el CI del personal que está haciendo esa venta y me va a pedir el código del producto que estoy vendiendo, ¿verdad? Del producto que estoy vendiendo. Entonces, si yo aquí llego a insertar, por decir, una venta, ¿qué me va a pedir? Entonces tengo que saber qué personal está vendiendo. Como la tabla personal está en blanco, no tiene ningún registro, entonces, ¿qué código le voy a asignar? Me va a botar un error, me va a decir que ese código que estoy colocando no existe todavía en la tabla personal. De la misma forma va a suceder con el código de producto. Si, por decir, el producto de código 11 corresponde a galleta, supongamos, entonces yo coloco aquí el código del producto 11, de igual manera me va a botar un error porque me va a indicar que esa tabla todavía no existe, ese dato no existe en producto. Entonces, ¿qué tabla debo de crear primero? Primero personal y producto. O puede ser producto y personal porque estas dos no están relacionadas, ¿verdad? Estas dos no están relacionadas. Lo mismo va a suceder con compras. Si yo quisiera comprar o algún producto, me va a pedir igual un CI del personal que ha hecho la compra y también un código de producto porque habíamos dicho que el supermercado realiza compras justamente para poder vender igual. Entonces me va a decir qué producto ha comprado. Por lo tanto, otra vez me va a pedir primero que exista el dato en personal y luego en producto. Entonces vamos a proceder a insertar personal y luego producto. O también pudiese insertar producto y luego personal, cualquiera de las dos. Aquí entonces sería el comando insert. Le digo dentro, values. Y aquí miren, tenemos
Ustedes tienen aquí la tabla con los mismos campos, CI, nombres, apellidos y fecha de nacimiento. Porque de acuerdo al diagrama, miren, yo tengo CI, cargo, fecha de nacimiento, nombre y apellido. ¿Cómo les está visualizando su tabla a ustedes? Igual. Y ahí va. Entonces, de acuerdo al... antes de insertar, si yo quisiera añadir, tuviera que eliminar este y volver a crear la tabla, pero vamos a crear con los datos que tenemos. Porque de alguna forma ya está relacionado igual. Esta tabla está relacionada justamente con las otras tablas. Por lo tanto, el CI, los nombres, los apellidos, así de esta manera, y la fecha de nacimiento. 4 campos simplemente debo de agregar ahí. Entonces, Le vamos a falta colocar... colocar personal. Correcto, muy bien. No le estoy indicando aquí. Si bien aquí en la sintaxis les dije a ustedes que deben de incluir el nombre de la tabla, miren, aquí yo estoy obviando eso. Insertar dentro de personal tendría que ser, si no me va a botar un error. Gracias. Luego, entonces aquí colocamos el CI. Para este registro son 8 dígitos, ¿verdad? 8 dígitos. Aquí tendríamos que colocar un número de 8 dígitos. Le voy a colocar 8 unos. Eso corresponde a su CI. Luego debo de colocar los nombres. Como es un campo de tipo varchar, esto entre comillas necesariamente. A continuación, debo colocar sus apellidos. Por decir, como aquí está, vamos a colocar Pérez, el nombre. Aquí puedo incluir 2 apellidos, ¿verdad? Porque habíamos considerado incluir el apellido paterno y el materno ahí. En otras bases de datos les decía, eso se desglosa. Por un lado se registra el apellido paterno y por otro lado el apellido materno, justamente para realizar búsquedas a través del apellido materno o a través del apellido paterno puede ser. Luego, ya tengo el CI, el nombre, el apellido, y que me falta la fecha. De acuerdo a la estructura, fecha de nacimiento. Esta fecha de nacimiento en MySQL tiene un formato que primero va el año, por decir nació este empleado Juan Pérez o este personal en 1995, guión. Luego debemos de especificar el mes, puede ser marzo, guión, y al final el día. Cada vez que incluyan ustedes un campo de tipo fecha en MySQL, deben de colocar de esta forma, entre comillas, el año informado por 4 dígitos, guión, guión medio, el mes, guión medio y al final el día. Si no hay errores, entonces ya tuviera que registrar. Y ahí está. Si bien aquí en el diagrama tenemos 5 atributos, cargo no hemos incluido o no he incluido yo. Por lo tanto, en la base de datos también tuviera que registrar de la misma. Si yo aquí llego a incluir cargo, ya me va a botar un error, porque en mi estructura, de acuerdo al diagrama aquí, de acuerdo a la descripción que he realizado, solamente tengo registrado 4 campos, no 5 campos. Entonces los datos tienen que coincidir y tiene que estar en el mismo orden, es decir, yo no puedo empezar primero la fecha de, colocar la fecha de nacimiento y al final es ahí. En algunos casos, si todos fueran varchar, lo va a registrar, ¿verdad? Pero va a estar, va a haber una inconsistencia porque no van a coincidir los datos con cada campo. Y esto debemos de repetir. Entonces, simplemente puedo utilizar otra vez la sentencia y aquí lo que voy a hacer es corregir el siguiente registro. Voy a colocar de esta manera su número de CI, por decir su nombre Ana, su apellido, y su fecha de nacimiento. Asumamos que nació el 2000.
de junio del 02. Ahí yo ya tengo el segundo registro. Esto lo estamos haciendo desde aquí con el comando insert, porque cuando ya estemos viendo, enlazando el formulario del HTML que habíamos hecho en el anterior semestre, ¿verdad? Y ahora, como ya sabemos base de datos, entonces ya vamos a saber cómo registrar la estructura de una base de datos. Pero este insert, ¿dónde lo vamos a colocar? En el PHP. En el PHP vamos a colocar el comando insert de tal manera que cuando el usuario le dé enviar, va a jalar al PHP. En el PHP va a estar el comando insert y todos los datos del formulario, ¿a dónde lo va a llevar? Justamente a una base de datos que tengamos dentro de MySQL. De ahí la importancia de aprender comandos o de trabajar con los comandos SQL a través de la consola. ¿Les está saliendo alguna pregunta, jóvenes, para aclarar sus dudas? Si tienen alguna duda o algo que quieran preguntar sobre esto que estamos realizando. Por mi ¿Ninguna? parte, no, licenciado, todo claro. Bien, entonces, esto les decía, podemos ir repitiendo. Vamos a agregar un registro más, no vamos a agregar mucho, pero esto va creciendo de manera exponencial. De tal manera que si a mi página web se conectan, por decir, en el día, unos 100 usuarios y los 100 se han registrado, entonces en la base de datos en el día se van a registrar los 100. Si se conectan 1000, va a tener 1000 registros, dependiendo el sitio web o la página web. Esto va creciendo, la base de datos va creciendo exponencialmente. Aquí por decir, vamos a registrar a Luis. Luis Telles Durán, asumamos que esto es así. Este señor, asumamos que nació en 1990, agosto del 12, en tercer registro. Ahora, ¿qué sucede si yo vuelvo a insertar? Miren, voy a colocar el mismo número de CI y sabemos que este CI aquí es campo llave, pero cambio de nombre. Y puede ser que el apellido también sea Telles Durán, la fecha de nacimiento que coincida. Al presionarle Enter, me está botando un error. Y justamente miren, porque es error de llave primaria, me dice. Aquí me dice que estoy intentando duplicar, estoy intentando introducir nuevamente un código que ya existe. Al existir este código, entonces no me va a permitir registrar. Justamente esa es otra de las finalidades de que cada tabla, les decía, tenga que tener una llave, un campo llave, y justamente nos va a permitir que no se duplique la información. En caso de que no coloquemos el primary key, el sistema SQL acepta crear la tabla sin llave primaria, pero cuando yo esté insertando, también me va a permitir, si es que esto no tuviera una llave primaria, me permitiría registrar las veces que sea necesario o las veces que el usuario ha enviado a registrarse, va a existir en la base de datos. Y eso hace que algunas bases de datos sean inconsistentes porque va redundando la información. De tal manera, cuando está correctamente estructurado, entonces es mucho más fácil administrar la información de estas tablas. Como ya tenemos registro, ahora vamos a visualizar, y eso también ya habíamos visto un comando, y es el comando que le vamos a dar también a partir de la siguiente clase, que es el comando select. Esto que nos permite justamente seleccionar. Cada vez que queramos seleccionar datos de una tabla, vamos a utilizar este comando, el comando select. Select, asterisco, luego viene la palabra key from para decirle de dónde, y a continuación el nombre de la tabla. Esta sintaxis nos va a permitir justamente hacer una selección de los datos. Y veamos a la consola para ver. Yo aquí quiero indicarle que me muestre, de lo que he agregado, que me muestre esos datos que he insertado. Como simplemente hemos agregado 3 registros, entonces le digo select, asterisco, from, y nuestra tabla se llama personal.
Y ahí está. Los 3 registros que hemos agregado. Obviamente que las otras tablas están vacías, pero vamos a ir a insertar. Una vez que yo he agregado personal, ahora lo siguiente que debo de insertar es producto. No puedo insertar todavía ventas y compras, porque habíamos visto que cuando estemos agregando, vamos a agregar esto CI y vamos a agregar el código de producto cuando estemos haciendo ya sea una compra o una venta. Por lo tanto, aquí insert, into, producto sería values y el productor. Aquí está nuestra tabla productor. Que tenemos que agregar primero el código de producto en ese orden, el nombre del producto. El código tiene que estar formado por 3 dígitos. Entonces, en un campo numérico, voy a colocar ese código. El nombre del producto es varchar. Asumamos que este producto corresponde a galleta. ¿Qué más tenemos en producto? La fecha de vencimiento y el precio unitario, ¿verdad? Es un campo de tipo fecha, por lo tanto es entre comillas dobles. Igual que en el anterior, primero el año. Entonces sumamos, eso representa la fecha de vencimiento, por lo tanto voy a colocar, por decir, vence esa fecha, ese producto, esta fecha, el 02 del 02. El precio, este precio que habíamos colocado en producto, es el precio por unidad. Entonces asumamos que este es 15. Aquí yo no puedo colocar de esta manera, ¿no? 15 veces, si quiero representar la unidad, bolivianos, etc. ¿Por qué? Porque solamente es un campo de tipo numérico. Ahí me va a botar error si yo quisiese registrar de esa manera. Ahora, si hubiese puesto varchar, sí me lo va a permitir, pero no voy a poder realizar operaciones, ¿verdad? Si yo quisiera sacar un descuento, por decir 10% del precio unitario, entonces al ser varchar no voy a poder hacer operaciones. ¿Qué le hubiera sido recomendable? Crear otra columna donde podría haber especificado justamente el símbolo monetario, si es que quisiera registrar el símbolo. Por lo tanto, ahí 15, ¿qué más tenemos que colocar? La descripción para especificar si esto es un paquete, una caja. Para eso era, ¿verdad? Lo vamos a colocar paquete o paquete de 6 unidades. Aquí podemos describir dependiendo, ¿verdad? Para eso, recuerdo que creamos ese campo de descripción para describir el producto. Y en marca, colocamos la marca. A ver, por decir, como es parchar, también entre comillas. Pagar, voy a colocar. Y por último, la fecha de fabricación. Entonces, este es un campo de tipo fecha. También tendría que ir primero el año, por decir, esto se ha elaborado el 2015, del 03, del 21. Listo. Está coincidiendo cada dato con cada columna, por lo tanto, si presiono Enter, ahí está, se agregó. ¿Vieron? Y vamos a insertar un registro más rápidamente antes que nos... Esto tuviéramos que hacer con cada tabla. Por decir, siguiente registro. Aquí vamos a colocar chocolates. Esta fecha corresponde a la fecha de vencimiento. Asumamos que esto vence en 25 del 05, el 22. Esto corresponde al precio. Vamos a asumir que este chocolate es a 35 bolivianos. Aquí también puede ser paquete. Aquí no importa en este campo si repetimos porque no es un campo llave. No va a haber ningún problema. A ver, un nombre de una marca de chocolate.